Millonario llora al ver a su hijo discapacitado bailando de pie con la camarera, y cuando descubre quién es ella realmente, su vida cambia para siempre. Suscríbete al canal, deja un like en el video y comenta desde qué ciudad estás viendo. ¿Alguna vez has presenciado un instante tan puro, tan imposible, que te ha hecho cuestionar todo lo que creías saber sobre la vida, la lógica y los límites de la esperanza? Imagina un muro que has construido durante años, ladrillo a ladrillo, con la argamasa de la resignación y el dolor. Ahora imagina que una sola escena, efímera como un susurro, tiene el poder de resquebrajar ese muro hasta sus cimientos. Esto le ocurrió a don Armando Valdepeñas, un titán de las finanzas, un hombre cuya palabra era ley y cuya fortuna podía mover montañas, pero que se sentía impotente ante la única montaña que realmente importaba, la salud de su hijo. En una noche de calculado esplendor, en la gala anual de su propia fundación, un evento diseñado para pulir su imagen de filántropo tanto como para recaudar fondos, el destino le tenía reservado un espectáculo que no figuraba en el programa. Un secreto compartido en la penumbra, un baile que desafiaba la razón y que estaba a punto de arrastrarlo hacia un torbellino de emociones que creía extintas para siempre. La gran sala de baile del Hotel Imperial resplandecía bajo el peso de los candelabros de cristal, cada faceta multiplicando la luz y el lujo. Armando Valdepeñas, anfitrión y figura central, se movía entre los invitados con la estudiada gracia de quien conoce su poder. Su traje, cortado a la medida en Savile Row, era una armadura discreta, su sonrisa, una herramienta de relaciones públicas. Pero sus ojos, a menudo fríos y analíticos, esta noche vagaban con una inquietud apenas perceptible. Buscaban a su hijo, Mateo. Lo encontró, como de costumbre, en un rincón relativamente tranquilo, cerca de un imponente ventanal que se abría a los jardines meticulosamente iluminados del hotel. La silla de ruedas motorizada de Mateo, un recordatorio constante y brutal de la tragedia que había truncado su juventud, contrastaba dolorosamente con la opulencia del entorno. 20 años tenía Mateo, y en su mirada se mezclaban la inteligencia aguda con una melancolía que a Armando le desgarraba el alma cada vez que la enfrentaba. El murmullo de las conversaciones elegantes, el tintineo de las copas de champán, la suave melodía de la orquesta de cámara, todo formaba el telón de fondo habitual de su vida. Armando intercambió unas palabras con el alcalde, asintió a un comentario del banquero más influyente de la ciudad, pero su atención seguía volviendo a ese rincón. Fue entonces cuando la vio, una joven camarera delgada, casi etérea con el sencillo uniforme negro y blanco del servicio de catering, se había aproximado a Mateo. Llevaba una bandeja con bebidas, pero su interacción con su hijo no era la de una simple empleada. Había una delicadeza en sus gestos, una atención particular en su postura, mientras se inclinaba para hablar con él. Armando frunció levemente el ceño. Mateo no solía congeniar fácilmente con extraños en estos eventos. Y entonces ocurrió algo que hizo que la copa que Armando sostenía temblara en su mano, que el aire se volviera espeso en sus pulmones y que cada sonido del salón se ahogara en un silencio interior ensordecedor. Su Mateo, el que llevaba 5 años anclado a esa silla, el que los médicos más renombrados del mundo habían sentenciado a una parálisis irreversible de cintura para abajo, se estaba poniendo de pie. Armando sintió un vértigo helado recorrerle la espina dorsal. Sus ojos, clavados en la escena, se negaban a creerlo, pero la evidencia era irrefutable. Lento, con un esfuerzo que Armando casi podía sentir en sus propios músculos atrofiados por la empatía, Mateo se irguió. No había aparatos ortopédicos visibles, ni ayudas externas evidentes. Solo él y la joven camarera que ahora le sonreía con una dulzura que iluminaba su rostro sencillo. Ella le tendió ambas manos, y Mateo, con una vacilación que revelaba la falta de costumbre, pero con una determinación que encogió el corazón de su padre, las tomó y comenzaron a bailar. No era un baile elaborado, apenas un balanceo suave, torpe, al compás de una melodía lejana que parecía filtrarse en la sala solo para ellos, pero estaban bailando, de pie, sobre las piernas que Armando había llorado como muertas. El rostro de Mateo era una revelación, una serenidad radiante, una alegría pura, casi infantil,
que Armando no recordaba haber visto desde mucho antes de aquella fatídica noche en la carretera. Era como si le hubieran quitado un peso invisible de encima, como si por unos instantes volviera a ser el muchacho lleno de sueños que fue. Las lágrimas, calientes y traicioneras, brotaron de los ojos de Armando Valdepeñas y rodaron por sus mejillas curtidas sin que él pudiera o quisiera detenerlas. No eran solo lágrimas de alegría, eran un torrente complejo de incredulidad absoluta, de un shock que le sacudía el alma, y de una esperanza tan intensa, tan inesperada, que se sentía como un dolor físico en el pecho. La camarera. ¿Quién era esa muchacha? La forma en que miraba a Mateo, con una ternura protectora, con una complicidad silenciosa, no era la de una empleada cumpliendo su deber. Había algo más allí, algo profundo y misterioso. El mundo alrededor de Armando se contrajo hasta enfocarse únicamente en esa escena imposible. Las figuras enjolladas de los invitados, las conversaciones banales sobre finanzas y política, el brillo de la plata y el cristal, todo se disolvió en un fondo borroso e irrelevante. Solo existían su hijo y esa desconocida, unidos en un baile que desafiaba todas las leyes de la medicina y la razón. Un milagro, una alucinación producto del estrés y del vino caro. Armando, el hombre pragmático, el escéptico por naturaleza, se aferraba a cualquier explicación racional, pero su corazón de padre, desesperado y anhelante, quería creer en lo imposible. El baile concluyó tan discretamente como había comenzado, quizás después de 2 o 3 minutos que para Armando fueron una vida entera. La joven, con una eficiencia y una gracia asombrosas, ayudó a Mateo a volver a sentarse en su silla de ruedas. El movimiento fue fluido, casi imperceptible para un observador casual, como si fuera la cosa más natural del mundo. Le susurró algo al oído. Mateo asintió, una sonrisa aún anclada en sus labios. Ella recogió su bandeja, que había dejado momentáneamente en una mesita cercana, y se deslizó entre las mesas y los corrillos de gente, desapareciendo con la misma facilidad con la que había aparecido. Una sombra fugaz en una noche de luces. Armando permaneció inmóvil durante varios segundos, tratando de procesar la tormenta de emociones que lo embargaba. El nudo en su garganta le impedía hablar, tragar. Sentía la imperiosa necesidad de correr hacia Mateo, de abrazarlo, de exigir respuestas, pero una voz interior, la del estratega frío que aún vivía en él, le aconsejó prudencia. Se recompuso, se secó disimuladamente las lágrimas con el dorso de la mano y con pasos que le parecieron pesar 1 tonelada, se dirigió hacia su hijo. Mateo lo recibió con su habitual media sonrisa, esa que mezclaba el cariño filial con un deje de resignación que siempre oprimía el pecho de Armando. «¿Disfrutando de tu fiesta, papá?», preguntó, y Armando notó, o quiso notar, un brillo inusual en su voz, una ligereza que no era común. «Sí, hijo. Como siempre», mintió Armando, esforzándose por mantener un tono casual. Se inclinó un poco, buscando en los ojos de Mateo alguna señal, alguna pista. «A ti te veo especialmente contento esta noche. ¿Algo bueno que compartir?». Mateo desvió la mirada hacia los jardines por un instante. «El ambiente es agradable. La música no está mal», respondió con una estudiada vaguedad. «Y bueno, uno siempre puede encontrar buena compañía si sabe dónde buscar, ¿verdad?». Una chispa de picardía danzó en sus ojos, pero no ofreció más. Armando sintió una oleada de frustración mezclada con una excitación casi febril. Quería zarandearlo, preguntarle por la chica, por el baile, por ese milagro efímero, pero la expresión de Mateo, serena pero impenetrable, lo detuvo. Había un secreto allí, y su hijo no parecía dispuesto a compartirlo fácilmente. Los recuerdos, como espectros convocados por la intensidad del momento, se arremolinaron en la mente de Armando. Mateo, a los 14, casi 15, un torbellino de energía adolescente, planeando su futuro como arquitecto estrella, dibujando edificios imposibles en servilletas de papel, su risa franca, su optimismo inquebrantable. Luego, la llamada que lo cambió todo, la voz temblorosa de un policía al otro lado de la línea en una madrugada lluviosa, el viaje infernal al hospital, el olor antiséptico que se adheriría para siempre a sus peores pesadillas, las caras compasivas pero desesperanzadas de los neurocirujanos. «Don Armando»,
El daño en la médula espinal es extenso, severo. Me temo que las probabilidades de que vuelva a caminar son prácticamente nulas. Nulas. Esa palabra había resonado en su cabeza durante 5 años. Había movilizado su fortuna, consultado a eminencias médicas en Suiza, Alemania, Estados Unidos, terapias experimentales, robots de rehabilitación, tratamientos alternativos con nombres exóticos y promesas vacías. Cada intento fallido era una nueva vuelta de tuerca en su angustia, un nuevo ladrillo en el muro de su desesperación. Mateo, tras un periodo inicial de rabia y negación, se había sumido en una especie de apatía estoica, refugiándose en la lectura, la música y un cinismo que Armando no sabía cómo combatir. La relación entre ellos se había enfriado, se había vuelto torpe, llena de sobreprotección por parte de Armando y de una educada distancia por parte de Mateo. Armando, incapaz de arreglar a su hijo, se había volcado con más ferocidad si cabe en sus negocios, como si el éxito financiero pudiera de alguna manera compensar su fracaso como padre, su incapacidad para aliviar el sufrimiento de su único hijo. Y ahora esta escena, este baile imposible, esta camarera desconocida, con una discreción que contradecía la urgencia que sentía, Armando pasó el resto de la velada intentando localizar a la joven. Preguntó sutilmente a uno de los organizadores del catering, describiéndola vagamente. El hombre se encogió de hombros. Había muchas chicas trabajando esa noche, personal extra contratado para un evento de tal magnitud. Era como buscar una aguja en un pajar. Mateo, por su parte, continuó con su sorprendente buen humor. Incluso bromeó con algunos viejos amigos de la familia que se acercaron a su silla, algo que no hacía en mucho tiempo. El trayecto de regreso a la mansión Valdepeñas, en el silencio acolchado del Rolls Royce, fue una tortura para Armando. El chofer conducía con suavidad, ajeno al tumulto que se libraba en el asiento trasero. Finalmente, cuando estaban a punto de llegar, Armando no pudo resistir más. «Mateo», dijo tratando de que su voz no delatara la tempestad de sus emociones, «la camarera con la que hablaste, cerca del ventanal, parecía muy amable». Mateo giró la cabeza lentamente, una sonrisa apenas perceptible jugando en sus labios a la luz de las farolas que pasaban. «Lo era, papá. Hay gente sorprendente en el mundo, ¿no crees? A veces las apariencias engañan». «¿Quién es ella, Mateo? ¿La conoces de algo?» La pregunta era directa, pero Armando intentó suavizarla con un tono de simple curiosidad. La sonrisa de Mateo se hizo un poco más enigmática. «Digamos que fue un encuentro afortunado, una buena conversación, nada más». Y con eso se giró de nuevo para mirar por la ventanilla, dando por zanjado el tema. Armando apretó los puños sobre sus rodillas. Sabía que no obtendría más de su hijo esa noche, pero la determinación se había solidificado en su interior como el acero. Tenía que saber. Apenas cruzaron el umbral de la imponente mansión, y mientras el enfermero personal de Mateo, Ricardo, acudía para ayudar al joven a subir a su habitación, Armando se desvió hacia su despacho. Tomó el teléfono y marcó el número de Ramírez, su jefe de seguridad, un hombre de pocas palabras y eficiencia probada. Ramírez. La voz de Armando era queda, pero cargada de una urgencia contenida. Esta noche, en la gala del Hotel Imperial, había una camarera, joven, unos 20 y tantos, calculo, delgada, cabello castaño, probablemente largo, recogido. Ojos, no estoy seguro del color, quizás claros, avellana. Estuvo hablando con mi hijo Mateo. Quiero que averigüe todo sobre ella. Su nombre, dónde vive, para quién trabaja habitualmente. Necesito esta información para mañana por la mañana. Y Ramírez, máxima discreción. Nadie debe saber de esta investigación, ¿entendido? Hubo una breve pausa al otro lado. Entendido, don Armando. ¿Hay algún motivo de preocupación? Armando contempló la oscuridad de su lujoso despacho, las sombras danzando sobre los tomos encuadernados en piel y los trofeos de sus éxitos empresariales. ¿Preocupación? Era un eufemismo. Estaba al borde de un precipicio emocional. No lo sé, Ramírez, respondió con sinceridad. Quizás sea la mayor preocupación de mi vida, o quizás sea otra cosa, solo encuéntrela y tráigame todos los detalles. Colgó el teléfono y se sirvió un brandy, más por costumbre que por deseo. El licor ambarino no logró calmar el temblor de sus manos ni el galope de su corazón. Esa noche,
El sueño fue un país extranjero para Armando Valdepeñas. En la oscuridad de su habitación, la imagen de Mateo de pie sonriendo, bailando torpemente con aquella joven desconocida, se proyectaba en sus párpados una y otra vez. ¿Quién era ella? ¿Una fisioterapeuta revolucionaria que trabajaba en secreto? ¿Una embaucadora con algún plan oculto? ¿O algo mucho más simple y a la vez infinitamente más complejo? La fortuna y el poder le habían enseñado a Armando que casi todo en la vida tenía una explicación lógica, un precio, una motivación oculta. Pero lo que había visto esa noche desafiaba toda su experiencia. Se sentía como un náufrago aferrado a una tabla en medio de una tormenta, y esa tabla era la frágil esperanza de que lo imposible fuera, de hecho, real. La identidad de esa camarera y el secreto que, sin duda, compartía con Mateo, se habían convertido en la obsesión que eclipsaba todo lo demás. Su vida, tan cuidadosamente controlada, tan predecible en su opulencia, estaba a punto de ser sacudida de una forma que aún no podía ni empezar a comprender. Y una parte de él, la que había vivido adormecida durante 5 largos años, lo anhelaba con una mezcla de terror y desesperación. La noche fue una tortura insomne para Armando Valdepeñas. Daba vueltas en la cama de caoba, la seda de las sábanas sintiéndose áspera contra su piel agitada. Cada crujido de la mansión, cada sombra proyectada por la luna en los opulentos muebles de su dormitorio, parecía susurrar preguntas sin respuesta. La imagen de Mateo, su hijo, erguido y sonriente en los brazos de aquella joven desconocida, era un faro de esperanza en la oscuridad de su desesperación, pero también una fuente de profunda zozobra. ¿Qué significaba? ¿Era el preludio de un milagro o el inicio de una cruel decepción? El amanecer lo encontró con ojeras y el sabor amargo del café solo en el paladar, deambulando por su despacho como un león enjaulado. La fortuna que había amasado, las empresas que dirigía con puño de hierro, los contactos que podía movilizar con una sola llamada, nada de eso parecía servirle ahora para calmar la ansiedad que lo devoraba. Toda su vida se había basado en certezas, en datos, en resultados medibles. Lo que había presenciado la noche anterior era intangible, etéreo, casi místico, y eso lo aterraba y lo atraía a partes iguales. Ramírez, su jefe de seguridad, se presentó puntualmente a las 9, su rostro tan impasible como siempre, una carpeta de color neutro en la mano. Armando lo recibió con una avidez que rara vez mostraba. ¿Y bien, Ramírez?, preguntó, sin preámbulos, mientras le indicaba que tomara asiento, un gesto inusual que denotaba su nerviosismo. «Tenemos la información básica, don Armando», comenzó Ramírez, abriendo la carpeta. La joven se llama Luna Expósito, 23 años, huérfana de padre, madre con problemas de salud crónicos. Vive en el barrio de La Esperanza, en un pequeño apartamento alquilado. Trabaja a tiempo parcial en el servicio de catering Delicias Caseras, que fue contratado para su evento anoche. También tiene otro empleo por las mañanas en una cafetería del centro, El Rincón del Poeta, para ayudar con los gastos médicos de su madre. No tiene antecedentes penales ni afiliaciones conocidas a grupos extraños. Una vida ordinaria, señor. Armando escuchaba, su ceño frunciéndose con cada detalle. ¿Ordinaria? La palabra le pareció casi un insulto ante la magnitud de lo que había visto. Una chica común de un barrio humilde con problemas económicos, ¿cómo podía ella haber logrado lo que ejércitos de especialistas no pudieron? Era todo una trágica coincidencia, un espasmo muscular de Mateo malinterpretado por sus ojos anhelantes. No, la sonrisa de su hijo, la conexión palpable entre ellos, eso no había sido una ilusión. ¿Nada más, Ramírez? Ninguna formación en fisioterapia, medicina alternativa, nada que la vincule con algún tipo de práctica curativa, por muy poco ortodoxa que sea. Ramírez negó con la cabeza. Absolutamente nada en los registros oficiales, señor. Parece ser simplemente una camarera. Armando se recostó en su sillón de cuero, una oleada de frustración recorriéndolo. La información de Ramírez, en lugar de aclarar las cosas, solo había espesado el misterio. Si Luna Expósito era tan solo una camarera, ¿qué había ocurrido entonces? ¿Estaba Mateo fingiendo su recuperación por algún motivo que no alcanzaba a comprender? ¿O era esta chica mucho más de lo que aparentaba, ocultando sus verdaderas habilidades tras una fachada de normalidad?
Gracias, Ramírez. Puede retirarse, pero manténgase alerta. Podría necesitar sus servicios de nuevo. Una vez solo, Armando contempló la fotografía que Ramírez había adjuntado al informe. Un rostro joven de rasgos suaves, una mirada serena que incluso en la fría foto de identificación parecía transmitir una calma inusual. Luna Expósito. El nombre resonaba en su cabeza. Tenía que verla, hablar con ella, mirarla a los ojos y tratar de desentrañar el enigma que representaba. Esa misma mañana, dejando de lado una importante reunión con inversores japoneses, algo que habría sido impensable apenas 24 horas antes, Armando se dirigió a El Rincón del Poeta. Era una cafetería pequeña, acogedora, con olor a café recién hecho y a libros viejos, un mundo aparte de los fríos y lujosos ambientes que él solía frecuentar. La encontró detrás de la barra, sirviendo cafés con una sonrisa amable a los parroquianos, la mayoría estudiantes y artistas bohemios. Llevaba un sencillo delantal sobre un vestido modesto, su cabello castaño recogido en una coleta informal. Era ella, sin duda. Armando se sentó en una mesa discreta, pidiendo un café solo para justificar su presencia. La observó trabajar. Había una eficiencia tranquila en sus movimientos, una gracia natural que no había notado la noche anterior, cegado por el impacto de la escena con Mateo. Pero lo que más le llamó la atención fue la forma en que interactuaba con los clientes. Una palabra amable para uno, una sonrisa cómplice para otro, una paciencia infinita con un anciano que tardaba en decidir su pedido. Emanaba una especie de luz cálida, una serenidad que parecía tocar a todos los que la rodeaban. Finalmente, reunió el valor, o quizás fue la impaciencia, y se acercó a la barra cuando hubo un momento de calma. «Señorita Expósito, ¿me permite un momento de su tiempo?» Luna se giró y al reconocerlo, sus ojos se abrieron con una leve sorpresa, pero no hubo temor en ellos, solo una tranquila expectativa. «Don Armando Valdepeñas», dijo en voz baja asintiendo. «¿En qué puedo servirle?» «Anoche, en la gala», comenzó Armando, su voz más áspera de lo que pretendía. «Vi a mi hijo Mateo, y la vi a usted con él». Fue directo al grano, observando cada microexpresión en el rostro de la joven. Luna sostuvo su mirada, serena. «Su hijo es un joven encantador, señor Valdepeñas. Tuvimos una conversación agradable». «Agradable no es la palabra que yo usaría», replicó Armando, sintiendo cómo la frustración volvía a crecer. «Lo que vi fue algo más. Mi hijo no puede caminar, señorita Expósito. Y anoche él estaba de pie, bailando con usted». Una sombra de tristeza cruzó fugazmente los ojos de Luna, pero su voz permaneció calmada. A veces, don Armando, el deseo de sentirnos vivos, de conectar con otro ser humano, puede darnos fuerzas que no sabíamos que teníamos. Quizás fue solo un momento de euforia compartida. La música, el ambiente, euforia compartida. Armando casi se rió con incredulidad. «Cree que soy idiota. He gastado millones en los mejores médicos del mundo. Me dijeron que era imposible». Se inclinó sobre la barra, bajando la voz. «¿Qué le está haciendo a mi hijo? ¿Qué clase de tratamiento es este? ¿Es usted alguna especie de curandera? ¿Una terapeuta que trabaja en la clandestinidad?» Luna suspiró suavemente. «No soy ninguna curandera, señor. Solo soy Luna. Y lo único que hice fue tratar a su hijo con amabilidad, escucharlo de verdad. A veces eso es más sanador que cualquier medicina». Sus palabras, sencillas pero directas, desarmaron momentáneamente a Armando. Esperaba evasivas, quizás una petición de dinero, una confesión de algún método secreto, pero ella no le ofrecía nada de eso, solo una calma exasperante y una sinceridad que era difícil de refutar. Un recuerdo doloroso surgió en la mente de Armando. Mateo, con 17 años, un año después del accidente, encerrado en su habitación durante días. Él había intentado entrar, hablarle, ofrecerle viajes exóticos, los coches más caros adaptados, cualquier cosa que pudiera comprar para aliviar su miseria. Mateo solo le había gritado, con una rabia y una desesperación que aún le resonaban: «No quiero tus cosas, papá, no quiero tu lástima, quiero mi vida de vuelta, y eso no puedes comprármelo». Armando se había retirado herido y frustrado, sin saber cómo llegar a él. Desde entonces, sus conversaciones se habían vuelto superficiales, evitando los temas dolorosos,
creando una distancia emocional que se sumaba a la física impuesta por la silla de ruedas. «Mi hijo ha estado mostrando una leve mejoría en su ánimo últimamente», admitió Armando, cambiando de táctica, tratando de obtener información de otra manera. «¿Ha estado viéndolo con regularidad?» «Nos hemos encontrado un par de veces, sí», respondió Luna con naturalidad. «Mateo es un joven muy inteligente y sensible. Solo necesita que alguien crea en él, más allá de su silla». «¿Y usted cree en él, señorita Expósito? ¿Cree que puede volver a caminar?» La pregunta estaba cargada de una esperanza que Armando intentaba reprimir. Luna lo miró fijamente, y por un instante, él vio en sus ojos una profundidad insondable, una sabiduría que no parecía corresponder a su edad ni a su humilde posición. «Yo creo en la fuerza del espíritu humano, don Armando, y creo que Mateo tiene un espíritu increíblemente fuerte. Lo que suceda con sus piernas, eso solo el tiempo y él mismo lo dirán». Armando se sintió extrañamente conmovido y a la vez más confundido que nunca. Esta chica no encajaba en ningún molde, no pedía nada, no prometía milagros, pero de alguna manera había logrado lo que nadie más: devolverle a Mateo una chispa de vida y a él una peligrosa semilla de esperanza. «Si hay algo que pueda hacer por usted, económicamente me refiero, por su tiempo, por su amabilidad con Mateo», ofreció Armando, volviendo al único lenguaje que realmente dominaba. Luna sonrió, una sonrisa genuina, pero teñida de una leve melancolía. «Agradezco su oferta, don Armando, pero la amistad y la conexión humana no tienen precio. Si quiere ayudar, ayude a su hijo. Escúchelo, esté presente para él. Eso es más valioso que cualquier cantidad de dinero». Y con esas palabras se disculpó amablemente y volvió a atender a un cliente que acababa de entrar. Armando se quedó allí, con su café intacto, sintiéndose como un tonto. Había ido a interrogarla, a desenmascararla, y en lugar de eso, había recibido una lección de humildad de una simple camarera. Durante los días siguientes, Armando intentó observar a Mateo más de cerca, y sí, había cambios. Pequeños pero significativos. Mateo pasaba menos tiempo encerrado en su habitación, pedía salir al jardín con más frecuencia. Incluso había desempolvado sus viejos cuadernos de dibujo y había empezado a esbozar algunos diseños, algo que no hacía desde antes del accidente. Seguía siendo evasivo cuando Armando intentaba hablar de Luna o de su progreso, pero había una luz diferente en su mirada, una serenidad que contrastaba con su apatía anterior. Armando estaba obsesionado. Hizo que Ramírez investigara más a fondo la vida de Luna Expósito, buscando cualquier cosa fuera de lo común, cualquier conexión, cualquier explicación. Pero el informe seguía siendo el mismo. Una joven luchando por salir adelante, cuidando de una madre enferma, trabajando honradamente. No había nada. La frustración de Armando crecía. ¿Cómo era posible? ¿Cuál era el secreto de esa chica? Una noche, incapaz de soportar más la incertidumbre, decidió que tenía que haber algo más, algo que se les estaba escapando. «Ramírez», dijo por teléfono, su voz tensa, «quiero que vigile a la señorita Expósito. No me refiero a sus trabajos. Quiero saber qué hace en su tiempo libre, con quién se reúne, si visita algún lugar inusual. Pero quiero que sea una vigilancia extremadamente discreta. No debe saber que la estamos observando bajo ninguna circunstancia». Era una medida drástica, una invasión de la privacidad que en otras circunstancias le habría parecido reprobable. Pero la necesidad de entender, de proteger a Mateo de una posible decepción o de sí mismo si todo era un engaño, superaba sus escrúpulos. Pasaron un par de días. Armando sentía que caminaba sobre ascuas. La relación con Mateo seguía siendo cautelosa, pero notaba que su hijo lo miraba de forma diferente, con menos resentimiento, quizás incluso con una incipiente curiosidad, como si él también estuviera esperando algo. Entonces, una tarde, Ramírez lo llamó. Su voz, normalmente monocorde, tenía un matiz de extrañeza, casi de incredulidad. «Don Armando, tenemos algo sobre Luna Expósito. No sé cómo describirlo. Inusual no le hace justicia». El corazón de Armando dio un brinco. «¿Qué es, Ramírez? Hable de una vez». Mis hombres la siguieron después de su turno en la cafetería. No fue a su casa. Se dirigió a las afueras de la ciudad, a una zona boscosa, cerca del viejo monasterio de San Benito,
el que está abandonado. ¿Y bien?, urgió Armando. Entró en las ruinas del monasterio, señor, y lo que vieron mis hombres allí es difícil de creer. Me temo que tendrá que verlo usted mismo para entenderlo. Le he enviado unas fotografías y un breve vídeo a su correo seguro. Armando colgó, las manos temblorosas. Abrió su ordenador portátil con una mezcla de pavor y expectación febril. Accedió a su correo seguro. Allí estaba el archivo de Ramírez. Lo abrió. Lo que vio lo dejó sin aliento, helado hasta la médula. Las fotografías eran granuladas, tomadas a distancia, pero claras. Luna Expósito estaba en el centro de lo que parecía ser el claustro en ruinas del monasterio, pero no estaba sola. A su alrededor, en un círculo, había varios animales salvajes, un par de ciervos, algunos zorros, incluso lo que parecía ser un pequeño lince, y no la atacaban. Estaban tranquilos, casi reverentes, mientras ella parecía estar hablándoles o cantándoles en voz baja, sus manos extendidas en un gesto de paz. El breve vídeo mostraba cómo un pájaro herido volaba hasta posarse en su mano, y cómo ella lo acunaba y luego lo soltaba, y el pájaro volaba de nuevo, aparentemente curado. Armando sintió un escalofrío recorrerle. Esto no era normal. Esto no era una simple camarera amable. Esto era otra cosa. Algo que no podía explicar, algo que trascendía la lógica y la razón. ¿Quién diablos era Luna Expósito? La pregunta resonó en su mente con una fuerza aterradora, y la respuesta, intuía, no solo cambiaría la vida de Mateo, estaba a punto de dinamitar la suya propia. El impacto de las fotografías y el breve vídeo fue como una descarga eléctrica para Armando Valdepeñas. Se quedó mirando la pantalla de su ordenador, el lujoso despacho desapareciendo a su alrededor, su mente luchando por procesar lo imposible. Luna Expósito, la camarera de sonrisa amable y vida sencilla, rodeada de animales salvajes en una actitud de calma reverente, sanando un pájaro con un simple gesto. Era una escena sacada de una leyenda ancestral, no de un informe de vigilancia del siglo XXI. El escepticismo innato de Armando, su fe en la lógica y en las explicaciones tangibles, se tambaleaba violentamente. Rebobinó el vídeo una y otra vez. La forma en que el pájaro herido acudía a su mano, la ternura con la que ella lo acunaba, la aparente vitalidad con la que el ave emprendía el vuelo después. No había truco de cámara evidente, no había nada que sugiriera un montaje, y las fotografías de los ciervos, los zorros, el lince, todos en una proximidad pacífica que desafiaba las leyes de la naturaleza. Un escalofrío recorrió a Armando, pero esta vez no era solo de incredulidad, sino de una especie de temor reverencial. Esta joven no era una charlatana, ni una simple muchacha con suerte. Era algo más, algo que escapaba a su comprensión, a su control, a todo lo que su dinero podía comprar o influenciar. La necesidad de enfrentarla, de obtener respuestas directamente de ella, se volvió una obsesión ineludible. Ya no se trataba solo de la recuperación de Mateo, aunque seguía siendo el motor principal de su angustia y esperanza. Ahora se trataba también de entender a Luna, de vislumbrar el misterio que la envolvía. Esa misma tarde, con las imágenes aún grabadas a fuego en su retina, Armando condujo él mismo, algo que no hacía en años, hacia las afueras de la ciudad, hacia las ruinas del monasterio de San Benito. El lugar era desolado, las antiguas piedras cubiertas de musgo y silencio, un testimonio del paso implacable del tiempo. Siguiendo las indicaciones de Ramírez, encontró el claustro semiderruido, y allí estaba ella. Luna estaba sentada sobre una piedra lisa, los ojos cerrados como si meditara. El sol de la tarde se filtraba a través de los arcos rotos, bañándola en una luz dorada que acentuaba su aura de serenidad. No había animales a la vista esta vez, solo el murmullo del viento entre las ruinas y el canto lejano de algún pájaro. Armando se acercó con sigilo, el corazón latiéndole con fuerza. Ella pareció sentir su presencia, porque abrió los ojos lentamente y lo miró sin sorpresa, casi como si lo estuviera esperando. «Don Armando», dijo en voz baja, su tono ni inquisitivo ni alarmado, simplemente constatativo. Él sostuvo su mirada, tratando de encontrar en esos ojos claros alguna explicación al enigma. Mostró su teléfono con las imágenes que Ramírez le había enviado.
Necesito que me explique esto, Luna. ¿Quién es usted realmente? Luna observó las fotografías y el vídeo por un instante, una leve sombra de tristeza cruzando su rostro. Luego suspiró, un sonido suave como el roce de las hojas. Supongo que era inevitable que lo descubriera, dijo, más para sí misma que para él. Se levantó y caminó hacia el centro del claustro, invitándolo con un gesto a seguirla. No soy una santa ni un ser sobrenatural, don Armando, si es lo que teme o espera, comenzó, su voz resonando suavemente en la quietud del lugar. Lo que vio es simplemente una conexión, un lenguaje que la mayoría de la gente ha olvidado, pero que sigue existiendo. Armando la escuchaba atónito. ¿Un lenguaje? ¿Con los animales? Con todo lo que vive, corrigió ella con dulzura. Crecí en un lugar muy aislado, con mi abuela. Ella me enseñó a escuchar el viento, a entender el pulso de la tierra, a sentir el dolor y la alegría de las criaturas que nos rodean como si fueran propios. No es magia, don Armando, es empatía. Una empatía muy profunda, llevada a un extremo que pocos cultivan. Continuó explicando que su abuela había sido una curandera, una mujer sabia que conocía los secretos de las plantas y el poder del espíritu. No sanaba con milagros, sino ayudando a la naturaleza a seguir su curso, facilitando la propia capacidad de curación que reside en cada ser vivo. Luna había heredado parte de ese don, esa sensibilidad extrema. Podía calmar el miedo, aliviar el sufrimiento con su simple presencia, con su intención pura. Los animales lo percibían, por eso se acercaban a ella sin temor. ¿Y Mateo? La voz de Armando era apenas un susurro. Cuando conocí a Mateo, dijo Luna, sus ojos brillando con una ternura infinita. Sentí su dolor, don Armando. No solo el físico, sino el de su espíritu atrapado, la frustración de su mente brillante encerrada en un cuerpo que no le respondía, y la tristeza de sentirse una carga, incomprendido. Vi la luz que aún ardía dentro de él, su inmenso deseo de vivir, de conectar, de ser él mismo otra vez. Explicó que no había hecho ningún tratamiento en el sentido convencional. Simplemente había estado con él, hablándole, escuchándolo sin juicios, creyendo en él de una manera absoluta. Le había contado historias de la naturaleza, de la resiliencia de las criaturas más pequeñas. Le había transmitido esa sensación de conexión profunda con la vida. Le recordé que su cuerpo era solo una parte de él, no su totalidad, y le animé a escuchar a su propio cuerpo, a intentar pequeños movimientos, no por obligación o para complacer a alguien, sino por el simple gozo de sentir, de explorar sus límites con amabilidad. El baile, murmuró Armando, aún incrédulo. El baile fue obra de Mateo, don Armando, de su voluntad, de su alegría reencontrada, de esa chispa de esperanza que se encendió en él. Yo solo fui un apoyo, una mano amiga que le dio la confianza para intentarlo en ese momento. Él quería sentir esa libertad, aunque fuera por unos instantes, y lo hizo. Su cuerpo respondió a la fuerza de su espíritu. En ese momento, un coche se detuvo en la entrada de las ruinas. De él descendieron Mateo, ayudado por Ricardo, su enfermero, y Ramírez, quien evidentemente había seguido a Armando. Mateo miró a su padre, luego a Luna, su expresión una mezcla de aprensión y determinación. «Papá», dijo Mateo, su voz más firme de lo que Armando la había oído en años. «Tenía que venir. Luna no tiene por qué dar explicaciones sola. Esto es tanto sobre mí como sobre ella». Mateo se acercó impulsando su silla con una nueva energía. «Es verdad lo que dice Luna, papá. Ella me hizo ver las cosas de otra manera. Durante años me sentí como un objeto roto que todos intentaban arreglar. Médicos, terapias, tu propia desesperación, era una presión constante, una confirmación diaria de mi inutilidad. Luna fue la primera persona que me vio a mí, no a mi silla de ruedas. Me habló de posibilidades, no de limitaciones. Me enseñó a no tenerle miedo a mi propio cuerpo, a intentar cosas pequeñas, a celebrar cada mínimo avance. Confesó que, inspirado por Luna, había estado haciendo ejercicios en secreto, movimientos que antes le parecían imposibles, no porque de repente tuviera una cura milagrosa, sino porque había recuperado la voluntad, la fe en sí mismo. El baile fue un impulso, papá. Quería sentirme normal, sentir la música, sentirme vivo. Y por un momento lo logré. No sé si volveré a caminar como antes,
Pero Luna me ha devuelto algo más importante: la esperanza y las ganas de luchar. Armando escuchaba a su hijo, y cada palabra era como una pieza de un rompecabezas que finalmente encajaba, revelando una imagen que era a la vez dolorosa y profundamente hermosa. Miró a Luna, luego a Mateo. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de comprensión, de arrepentimiento, de una humildad que nunca había sabido que poseía. Su coraza de millonario pragmático, de hombre de control, se hizo añicos. Cayó de rodillas sobre la hierba del claustro, el llanto sacudiéndolo sin piedad. Lloró por los años perdidos, por su ceguera, por no haber sabido escuchar a su hijo, por haber intentado comprar soluciones en lugar de ofrecer su corazón. «Perdóname, Mateo», sollozó la voz rota. «Perdóname por no haber sabido ser el padre que necesitabas, por mi desesperación, por mi estupidez». Luego, levantó la vista hacia Luna, sus ojos llenos de una gratitud abrumada. «Y usted, Luna, no sé cómo agradecerle. Ha hecho por mi hijo, por mí, lo que nadie en este mundo pudo hacer». Luna se acercó y con un gesto de infinita compasión puso una mano sobre el hombro de Armando. «No hay nada que perdonar, don Armando, solo aprendizaje, y nunca es tarde para empezar a escuchar de verdad». Mateo se acercó también y con esfuerzo extendió una mano hacia su padre. Armando la tomó, aferrándose a ella como un náufrago a la orilla. Fue un instante de catarsis pura, un bautismo de lágrimas que lavó años de dolor y distancia. La resolución no fue un cuento de hadas con un final perfecto e instantáneo, sino el inicio de un camino diferente, más auténtico. Armando Valdepeñas comenzó a cambiar, lenta pero inexorablemente. Delegó gran parte de sus responsabilidades empresariales, descubriendo que el imperio que había construido ya no definía su existencia. Empezó a pasar tiempo de calidad con Mateo, no supervisando terapias, sino compartiendo conversaciones, escuchando sus sueños, aprendiendo a conocer al joven extraordinario en que se había convertido. Mateo continuó su rehabilitación con una nueva determinación. No hubo milagros súbitos, pero sí progresos constantes, pequeños triunfos celebrados con alegría genuina. Siguió usando su silla de ruedas para trayectos largos, pero con la ayuda de fisioterapeutas que ahora trabajaban en sintonía con su estado emocional y con el apoyo incondicional de su padre y la amistad de Luna, empezó a dar pasos, primero con ayuda, luego con más independencia. Su verdadera sanación, sin embargo, era la de su espíritu. La alegría había vuelto a sus ojos, y con ella los planes y los sueños. Luna no quiso ninguna recompensa material de Armando, a pesar de la insistencia de éste. Él, respetando su naturaleza, encontró maneras discretas de aliviar la carga económica de su familia, asegurándose de que su madre tuviera la mejor atención médica, pero siempre desde la distancia, a través de fundaciones anónimas, para no mancillar la pureza de su don ni de su amistad. Luna siguió con su vida sencilla, trabajando en la cafetería, visitando sus lugares de conexión con la naturaleza y siendo una presencia luminosa y discreta en la vida de los Valdepeñas. No buscaba reconocimiento. Su recompensa era ver florecer la vida a su alrededor. Armando, por su parte, descubrió que su inmensa fortuna podía tener un propósito más profundo. Creó una fundación diferente, una que no solo llevaba su nombre, sino que estaba inspirada por la filosofía de Luna: apoyar iniciativas que promovieran la conexión humana, la sanación integral del espíritu y el cuerpo, y la protección de la naturaleza. A veces los tres, Armando, Mateo y Luna, se encontraban en el jardín de la nueva casa de los Valdepeñas, una casa más pequeña y acogedora que la fría mansión de antaño. Hablaban, reían o simplemente disfrutaban del silencio compartido. En una de esas tardes, Mateo, apoyado en unas muletas pero con una sonrisa radiante, miró a su padre. «¿Sabes, papá?», dijo, «creo que el verdadero milagro no fue que yo me pusiera de pie esa noche. El verdadero milagro fue que tú abrieras los ojos y el corazón». Armando sonrió, una sonrisa genuina, sin rastro de la antigua arrogancia. Las lágrimas volvieron a asomar, pero ahora eran de una paz profunda. Había llorado al ver a su hijo bailar un imposible, y ese llanto había sido el inicio de su propia transformación.
Había descubierto quién era realmente Luna Expósito, pero en el proceso, y esto era lo más importante, había empezado a descubrir quién era realmente Armando Valdepeñas. Y esa revelación, sí, había cambiado su vida para siempre. Ya no era solo un millonario. Era un padre, un amigo, un hombre que había aprendido que la verdadera riqueza no se cuenta en billetes, sino en los lazos invisibles que nos unen a la vida y a los demás. El camino por delante no sería fácil, pero ahora lo enfrentaban juntos, con la esperanza como brújula y el amor como el más valioso de los tesoros. Y en algún lugar, en la quietud de un bosque o en el bullicio de una ciudad, una joven llamada Luna seguiría irradiando su luz, recordando al mundo que los milagros más grandes a menudo residen en los gestos más simples de bondad y en la extraordinaria capacidad del espíritu humano para sanar y amar. Y bueno, gente, ¿qué les pareció esta historia emocionante? Dejen su like en el video, suscríbanse y comenten cuál fue su momento favorito. Hasta la próxima.